Muchas gracias por seguir conectados a la plataforma del Guardián MX, Periodismo para la Justicia. Pues vamos a presentarles el día de hoy a la señora Claudia Hernández Bellman. Precisamente es la señora que se encuentra a la izquierda. El abogado, Víctor, no, ese no es su nombre. El abogado, pues es Luis Miguel Telles Martínez. El día de hoy, pues nos van a hacer del conocimiento, más que nada, un problema que se está presentando en los juzgados, derivado de un conflicto familiar. El día de hoy, pues creemos que es muy importante que ustedes visibilicen este problema, puesto que no solamente se está presentando en este caso especialmente, sino que es una constante que ya hemos visto también en otros asuntos que tienen que ver con la cuestión de las pensiones alimenticias. Si por favor la señora Claudia nos pudiera comentar de manera coloquial, pues, ¿cuál es el conflicto que usted nos quiere dar a conocer? Gracias. Pues sí, yo estoy representando a mis hijos. Ellos son unos gemelos de 7 años. Y pues bueno, yo solicité ante el juzgado sexto de lo familiar aquí en Cuernavaca, Morelos, la pensión alimenticia, demandando a su padre. Bueno, él se llama Víctor Daniel Serrano Morales, y yo solicité al principio la pensión. Me otorgaron al principio el 20%, de lo cual se le descontaba vía nómina. Posteriormente, él se queda sin trabajo y sale una sentencia del caso, y el 19 de febrero del 2019. Para ese entonces, yo solicito que se le haga una cuantificación de todos los meses de vengados que no ha dado la pensión. Sí. Y pues bueno, se hacen largas, mucho tiempo, ¿no? Pasó bastante tiempo. Sí. Y queríamos cuantificar todos los meses y no se lograba. Posteriormente yo me tuve que ir contacté al abogado, y pues bueno, se le hizo una, se metió otro, ¿Documento, oficio? Sí, se me fue el nombre, pero... Sí, no se preocupe. Nosotros tuvimos que meter a la autoridad judicial también, para que ellos nos ayudaran, y para los jueces se fuera a cuantificar y ya se resolviera, lo cual no pasaba. Ok, entonces estamos hablando de un asunto que deriva pues por la pensión alimenticia de 2 niños, 2 gemelos, hijos de la señora Claudia, y en ese sentido pues se llevó a cabo todo un proceso que culminó finalmente con que le daban a usted, el juez, la pensión alimenticia, le otorgaba. Sí, me otorgaron la pensión, se queda sin trabajo, se quería cambiar de una cantidad, de un porcentaje a una cantidad fija, de lo cual para todo esto no procede bien, porque me están fijando una cantidad muy baja. Me están fijando 2,800 pesos mensuales para mis hijos, el cual ni siquiera llega a lo más básico. Digamos a lo digno, ¿no? Porque estamos digno. hablando precisamente no cuanto a la cuestión de la cantidad, si es mucho o poco, sino una cantidad suficiente pues para poder alimentar a 2 niños, darle vestido, pues lo básico, pues una cuestión digna para la vida de ellos. Entonces, desde el punto de vista jurídico se llevó a cabo este proceso, ¿en qué juzgado y qué juez fue la que atendió el caso? Muy buenas tardes, gracias por el espacio. Mira, sí está ahorita ventilándose todavía el procedimiento. Está ante el juzgado sexto familiar de primera instancia de aquí del primer distrito judicial en el estado. Ya se están haciendo todas las gestiones, ya se obtuvo una sentencia de amparo indirecto a efecto de poder restituir en el goce de los derechos violados de los 2 menores. Se hace un análisis por parte de la autoridad federal en donde se concluye efectivamente inobservancias al debido proceso. Esto ya es porque estamos en una ejecución de sentencia. Diferimos sobre el criterio que plantea la juzgadora. Ella catapulta a los menores a un posterior juicio
criterio desacertado desde el punto de vista de las normas del derecho familiar, porque finalmente lo que se busca es darle un avance, una progresividad a los derechos de los menores en la inteligencia de fijar una cantidad justa. A través del amparo indirecto logramos que se suspenda el acto reclamado para efectos omisivos y el juez federal le ordena a la autoridad local fijar una cantidad líquida de manera provisional. Deviene la sentencia de amparo que resuelve el juicio principal y efectivamente lo conceden para esos efectos. Ahorita la incertidumbre que tiene la señora Hernández Bellman es la siguiente. Fijan una cantidad mensual de 2,800, lo cual pues sí reitera la violación de los derechos de los menores, porque haciendo una división simple de los 30 días naturales que trae un mes de calendario, son 93.33 centavos lo que se estaría ministrando como pensión alimenticia. El criterio que ahorita está tomando la juzgadora es un criterio que tiene que ser superado en general en todas las autoridades, porque quieren tomar como base el salario mínimo. Sin embargo, venimos saliendo de una situación muy, muy dramática de lo que es la pandemia, y aunado al aparato judicial, la lentitud, un criterio desacertado es lo que nos hace concluir con una violación reiterada a los derechos fundamentales de los menores. Es lo que hoy día se viene a anteponer a la opinión pública, porque aún así todos los justiciables tienen un desánimo de acudir al aparato judicial por la incertidumbre que dicen: si me fijan una pensión y es menor de lo que el papá me puede dar fuera de juzgado, pues como para qué demando. Entonces ese es el meollo que ahorita viene a plantearse. El caso concreto es la señora Hernández Bellman, que es, creo yo, entre muchos, no nada más en el estado de Morelos, en toda la República Mexicana, que ya piden la ciudadanía un código nacional de procedimientos civiles y familiares, que ya viene en camino, pero creo que es el caso concreto del cual sí puede impulsar a los legisladores para poder materializar ese mecanismo que buscamos los litigantes y en general toda la ciudadanía. Ok, para hablar en términos coloquiales, básicamente el conflicto que están exponiendo en este momento pues es la inconformidad que existe en la cuestión que da a conocer el criterio que aplica una juez familiar para Correcto. poder designar la pensión de 2 niños y que tengan pues unos ingresos suficientes, ¿no? Me sale la duda, el papá sí tiene la manera de cómo acreditar una solvencia, digamos, en el momento en que fue el proceso. ¿Ustedes lograron demostrar que sí percibía un ingreso digno también? Sí, en su momento la señora Bellman logró, con otro abogado que estaba apoyándola técnicamente, lograron evidenciar los ingresos del señor. Él renuncia a la fuente de trabajo. Entre comillas, renuncia, ¿o sí renunció? Sí renunció. Renunció. Okay. Porque a veces se utiliza como estrategia, es lo que estábamos platicando hace rato con Jesús Castillo, que obviamente es una recurrente de algunas personas para poder evadir su responsabilidad, y en lugar de pues de asignarle un recurso o una pensión digna a sus hijos, pues obviamente lo utilizan como para poder evadir esa responsabilidad, ¿no? Sí, es normal eso, digo, finalmente esa es la tarea complicada de los juzgadores, que al momento de poder justipreciar el tema de los alimentos tienen que ir más allá tienen que interpretar el interés superior del menor, que sea progresiva la aplicación de sus derechos humanos, que los salvaguarden como tal, que no me los regresen a un estado que anteriormente guardaban, porque finalmente no logran buscar ese ánimo de proteger al menor. Ajá. Actualmente, para ser un poquito más claros, ¿qué derechos se estaría vulnerando en este caso para los niños? Para los niños el básico, que es el acceso efectivo a la justicia, y el acceder también a una vida digna. Esto es un derecho convencional, y principalmente el artículo 4º constitucional, 9º párrafo, que se establece el interés superior del menor,
que es una obligación que atañe a todas las autoridades. Encierra muchas obligaciones para con las autoridades ese principio, y finalmente es la que tutela en general en todo procedimiento judicial a los menores. Y huelga decir también que en especial la juzgadora también omite analizar que los menores llevan 6 años en juicio. No es una situación que atañe a la cuestión de la impartición de justicia, sino también lo que implica mantenerlos en juicio. Es una violación flagrante a sus derechos humanos, porque no ha sido fijada la cantidad que deben de percibir ambos acreedores alimentistas. No es uno, son dos. Máxime que ellos están en 6 años en juicio, y a la fecha han cobrado una cantidad irrisoria de 1,400 mensuales, quincenales, y eso lo cobró recientemente en esta semana. Actualmente, bueno, hablas de que el asunto ya tiene 6 años, de que ya se llevó acá una sentencia. ¿Cuál es el estado que guarda actualmente? La ejecución, ahorita como estamos próximos a liquidar la sentencia, necesitamos una cantidad base, una cantidad líquida para proceder a la liquidez, iniciar el procedimiento de ejecución y lograr una sentencia en la cual podamos establecer la suma total de las cantidades que se han devengado. Consecuentemente, bueno, en caso de no haber un éxito dentro del embargo que atañe a la ejecución de la sentencia, quedarán expeditos los derechos de la parte afectada para hacerlos valer en la vía y forma que corresponda, que ya estaría siendo otra vía totalmente diferente. Ok, en especial, ¿qué tendría que pasar para solucionar este conflicto? Creo yo que la juzgadora tiene que tomar en consideración los antecedentes, como se lo dictaminó la autoridad federal, tomar como base todas esas aseveraciones que hemos estado reiterando durante todo el procedimiento de ejecución, las justificaciones que hemos planteado ante la autoridad, por qué no tiene que valorar las documentales que exhibe el deudor alimentista, las razones que hace concluir a la autoridad que son 2 acreedores alimentistas. Por todo el tiempo que se ha prolongado el procedimiento, no han recibido cantidad alguna. Aquí la tarea que se le puede atribuir a la juzgadora es fijar una cantidad líquida tomando como base el nivel adecuado de vida de 2 menores de 7 años. No fijarla de manera arbitraria y hacer un cálculo y los criterios que también tiene la Corte sobre la materia. En caso de no tener caudal probatorio que nos haga concluir cuánto es lo que percibe un deudor alimentista, tiene que fijarse el mínimo vital, que sería un salario mínimo, que es el salario que percibe un jefe de familia. Hace rato usted mencionaba que había irregularidades. ¿Creen que esas irregularidades estén por parte de la autoridad judicial, de la juzgadora, o en dónde radican desde su punto de vista, finalmente? ¿Su opinión de usted? Pues es que él antes tenía su trabajo fijo y era vía nómina. Después se queda sin trabajo y entonces presenta ahorita que se le requiere un comprobante, una hoja, un papelito firmado que gana 5,000 pesos al mes. Entonces eso no, para mí eso hasta yo lo puedo hacer, para mí cómo es que la juzgadora acepta ese documento válido, ¿no? Y que lo quiere sobre ese monto que dice ese documento, hacerlo, que de ahí se le dé la legitimar pensión. ese documento, claro, y basarse en él. Claro, no es creíble para mí. Si usted pudiera estar enfrente del magistrado presidente o del pleno, ¿cuál es el llamado que hace principalmente a estas autoridades? Pues sí, que valoren y que retomen mi caso y que le den un estudio bien completo para mi punto de vista, y por lo que yo estoy pasando por tanto tiempo, pues realmente a mí no se me hace justo que suceda esto y que al aire den una cantidad donde pues la verdad no se me hace justo, que revaloren esto que está pasando, de verdad.
Ok, ¿usted, abogado, el llamado que haría la autoridad judicial? Creo yo que aquí es importante hacer una unificación de criterios. Es necesario, toda vez que estamos en un sistema tradicional de justicia, no estamos como en la Ciudad de México, que ya todo es oral allá en la Ciudad de México. Creo yo que tenemos que elevar ese ánimo de justicia a las autoridades judiciales a fin de que puedan, en cierta forma, unificar los criterios. Que un juzgado del primer distrito tenga el mismo criterio del sexto distrito, del cuarto distrito, que todos tengan un criterio uniforme. Mi práctica jurídica, eso es lo que me ha hecho ver, criterios que no coinciden, por eso es también la necesidad, ¿no?, de tener una codificación que tenga los mismos términos, las mismas condiciones, los mismos actos procesales, para que en cierta forma, tanto en Morelos como en la Ciudad de México, como en Monterrey, se aplique de una manera igualitaria la ley, que no haya una diferencia. Y los criterios, bueno, este tema de los alimentos relativamente se ve fácil, no lo es, porque es una enorme obligación para los juzgadores fijar de manera discrecional una pensión alimenticia. Es realmente cómo va a subsistir una persona. Entonces, no es fácil. Sin embargo, unificando los criterios, creo que podemos alcanzar eso. Ese es el llamado que podría yo plantearle a las máximas autoridades aquí en el Estado, para que puedan finalmente establecer un lineamiento. Bueno, pues este es un conflicto de tantos que se enfrentan en el Tribunal Superior de Justicia, especialmente en esta materia que tiene que ver con la cuestión de pensiones. Sí quisiéramos hacer ese llamado a la autoridad judicial, especialmente al magistrado presidente Luis Jorge Gamboa Olea, puesto que él se ha caracterizado, o al menos en su discurso lo ha expresado, que obviamente tiene interés porque realmente se imparta justicia y este tipo de casos pues no se presenten en el tribunal. Entonces el llamado es ese a las autoridades. Finalmente, algo que usted, señora Claudia, pues quiera expresar, finalmente algo, un comentario. No, pues yo agradezco también el espacio y ojalá que pues se pueda hacer la justicia para mis hijos, porque realmente yo he salido con ellos adelante, como muchas mamás tal vez estén pasando por esto, y realmente es algo fuerte que uno diariamente lo vive y los hijos las consecuencias es para ellos, ¿no? Si puedo, yo por mi punto de vista, ver a mis dos hijos, a veces puedo trabajar, a veces no puedo, se enferman, y se enferma uno y se enferma el otro, entonces de repente también me detiene en ese sentido, y sin el apoyo del papá, pues yo la verdad es que es difícil y compadezco a todas las mamás solteras, ¿no? Y ojalá que se pudiera hacer justicia en este sentido y que pues volteen a ver el caso de mis hijos, ¿no? Ok, pues ese es el llamado que hace sobre todo a la autoridad. El licenciado, ¿usted quiere agregar algo? Solamente eso, ¿no? Darle el empuje a la materia judicial en materia familiar. Relativamente, como te comentaba, se ve fácil, la materia es una materia sumamente compleja, venimos saliendo de una pandemia, todo el tema de la violencia viene ejerciéndose, viene sumándose. Sin embargo, es lo que motiva tanto a las agencias del Ministerio Público atender violencia de familia, aunado también a eso, la suma de las demandas que se suman al Poder Judicial del Estado de Morelos. Creo que tienen que cambiarse los lineamientos que se han estado manejando. Es un criterio acertado especializar juzgadores en materia de familiar. No es lo mismo aplicar una norma del derecho común, derecho civil, al derecho familiar, porque atañen pues muchos aspectos emocionales y de suma vida vital, ¿no? Es la importancia del derecho familiar. Es motivo por el cual se desincorpora esa rama tan importante del derecho familiar y bueno, que viene siendo la célula de la sociedad. Así es, algo muy importante que lo señala precisamente el manejo de pues emociones, a diferencia de otras materias donde se maneja la cuestión económica, en la cuestión familiar pues sí se requiere una atención muy especial, puesto que obviamente se deben de establecer criterios apegados a esos derechos humanos. Y bueno, Aide, no sé si haya algunos comentarios finalmente.
Sí, Charlie nos escribe Florentino Mayerstein Ortega, dice, y sí, es muy cierto, ese tema es de prevención y posteriormente la Fiscalía tiene la obligación de investigar, cosa que no hacen por falta de personal inexperto, primeramente que capaciten al personal. Ingrid Peñalosa dice, saludos Charlie y Aide, muchas bendiciones para ustedes. Sor Carrillo, saludos. Daniela Covarrubias, excelente programa, saludos. Y por último, Florentino Palma Mata dice, hola Carlos Aide, como siempre información detallada e importante, buen fin de semana. Por último, don Juan Roquet, buenas tardes Carlos y Aide, muy buen programa, gracias por informar. Y bueno, pues esa es la esencia de este programa, sobre todo hablar desde el punto de vista con un enfoque en derechos humanos sobre el tema de justicia. Y bueno, pues ya estamos al final, gracias por haberse conectado a la plataforma del Guardián MX, lo vamos a esperar para que nos acompañen el próximo lunes de 4 a 5 de la tarde aquí a través de la plataforma del Guardián MX. Aide, si quieres despedirte. Sí, Charlie, nos vemos, que tengan muy buena tarde, los esperamos el viernes. Lunes. Ay, no, perdida, lunes. Lunes. Y bueno, también si ustedes se quieren despedir. Sí, muchas gracias por el espacio. Gracias. Bueno, estamos en contacto, muchísimas gracias, muy buenas tardes.